Sí, y usamos para el artículo. Bueno, entonces, Katy, lo primero que te quiero preguntar sobre la información que estoy buscando para este artículo tiene que ver con qué implica, ¿no? Esta candidatura de esta nueva candidatura de Keiko Fujimori. sí, a ver, si bien el Perú es conocido por ser una democracia sin partidos, el caso de Fuerza Popular, que es el partido que lidera Keiko Fujimori, es un caso atípico, en el sentido que es un partido fuerte en un mar de partidos poco institucionalizados. No solamente tiene un liderazgo claro, sino también tiene disciplina y tiene parlamentarios que que la oyen y que la respaldan. Además tiene historia, ¿no? Lo cual es muy complicado parte de otros partidos, ¿no? Si bien Keiko es un personaje que genera mucha polarización, porque hay un gran número de peruanos y peruanas que la rechazan, también tiene un bastión fuerte. Entonces, en un contexto en donde existen tantos candidatos, que una candidata logre de manera continua tener un porcentaje de apoyo de gente que la respalda, ya es un activo muy fuerte. Si te das cuenta, Keiko logra subir muy poco a poco. Y esto es bastante complicado en donde los candidatos van bajando, van subiendo y tienen mucha volatilidad electoral. Pero en el caso de Keiko, Keiko tiene ya una base, esto es una ventaja, pero también tiene experiencia en campaña y esto hace de que pueda subir, como dije, poco a poco. Enfrenta una dificultad muy amplia en términos de segunda vuelta si es que ella pasa, porque el antifujimorismo es una identidad partidaria muy fuerte en el Perú, pero es una candidata que ha logrado casi ganar y en todo caso tener siempre representantes ya desde muchos periodos parlamentarios, tiene representantes en el Congreso y eso es algo que muy pocos partidos logran. Katy, ¿y por qué a pesar de tres intentos fallidos en segunda vuelta, esta vez, 15 años después, lo vuelve a intentar por cuarta vez? La pregunta sería, ¿por qué no lograrlo? ¿Por qué no volver a intentarlo si tiene capital que otros partidos y que otros políticos no lo tienen? Esta cuarta vez puede ser la vez que logre ganar. Mm, A ver, hay que tener en cuenta de que si bien ella ha perdido en tres ocasiones seguidas, también ha logrado superar este antifujimorismo que ha sido tan alto. Es decir, en las últimas elecciones con Pedro Castillo, la diferencia entre Keiko y Castillo han sido muy bajitas. Entonces, es posible que en este caso ella pueda alcanzar o superar el 50%. Entonces, si bien es, como dije, es una política que ha perdido tres veces en segunda vuelta, ha ganado también en muchas otras ocasiones. Es decir, pocos partidos políticos pueden decir que han logrado representación en el Congreso en tantos periodos seguidos. Y si te das cuenta, también quienes la han vencido han perdido su representación, ¿no? En los periodos siguientes. Eso hace que Keiko destaque entre otros candidatos. Katy, ¿y por qué recién mencionabas el antifujimorismo como una identidad muy fuerte? ¿Por qué se da eso en Perú? Porque Alberto Fujimori, que es el padre de Keiko Fujimori, representa también una polarización muy amplia, ¿no? Tenemos a personas que están altamente agradecidas de la figura de Alberto Fujimori, como el que logró detener el terrorismo, bajar la inflación, generar crecimiento económico, en parte también por un cambio muy radical en términos económicos hacia el neoliberalismo, y también en la concentración alta de poder, es decir, mucha gente que lo apoya lo ha visto bajar de un
de un helicóptero e ir a una región donde nunca había ido antes un presidente. Entonces ahí genera mucho cariño en ese aspecto. Pero también existe otro sentimiento que es el de rechazo absoluto, porque en el periodo de Alberto Fujimori no solamente se quebró la democracia, sino también hubo violaciones de derechos humanos, también concentró el poder, hubo muchísima corrupción, entre otros delitos por los que fue encarcelado. Entonces se genera este tipo de polarización en términos de identidad política, ¿no? Existe fujimoristas, pero también existe antifujimoristas. En el caso de Keiko, Keiko no solamente es hija de Alberto Fujimori, también es heredera de su legado, es decir, ella misma toma como supuestos activos aquellos o sea, partes de estos logros que ha tenido Alberto Fujimori. No solamente, o sea, eso los ha tenido a lo largo de todas sus campañas, de manera diferente, porque algunas veces sí ha criticado, por ejemplo, la corrupción o ha criticado las violaciones de derechos humanos, pero en la siguiente elección no la ha criticado y ha considerado que no son delitos, sino errores. Entonces ella es muy ambigua en torno a su posición con Alberto Fujimori. En lo que no es ambigua es que ella es la heredera del Fujimorismo, ¿no? Entonces ella hereda, como digo, esta visión, este apoyo de los fujimoristas, pero también este rechazo. Y además Keiko hace una cosa distinta de Alberto Fujimori. No solamente hereda este capital político en lo bueno y en lo malo, sino Keiko tiene un manejo de partido político distinto. Alberto era conocido por destruir los partidos políticos, crear uno y luego destruirlo para crear otro. Keiko no, Keiko ha sido mucho más organizada, mucho más institucional. Y entonces esto hace también de que de que su apoyo no solamente dependa de su popularidad, sino también tiene una estructura atrás organizativa que ha permitido pues, que se mantenga a lo largo del poder. Y es interesante esto porque escuchaba parte de sus discursos de campaña y ella se referencia en su padre, sobre todo para abordar el actual contexto de seguridad y tener propuestas para esa agenda, ¿no? A partir justamente del legado de su padre. Exacto, hay que tener en cuenta de que la mayor problemática que enfrenta hoy en día el peruano es la inseguridad ciudadana. Esa es la mayor problemática, porque es verdad que vivir en Lima o en cualquier otra parte del Perú se ha vuelto parte de un deporte extremo, en donde no sabes en qué momento eh, puedes lamentablemente fallecer por conflictos que se tienen en torno a la delincuencia. Entonces, parte de los activos que tenía Keiko, que el lograr de que haya caído Sendero Luminoso, que era un movimiento terrorista, pero también otros como el MRTA. Entonces se supone que la vuelta a la seguridad era uno de los mayores activos del Fujimorismo. Si bien no existen movimientos terroristas como tales en la actualidad, sí se siente o sea, sí se comparte este sentimiento de inseguridad que se ha podido tener en los 90, ¿no? A los inicios de los 90, finales de los 80. Entonces, este capital hemos en el, perdón, este capital de que Alberto Fujimori logró restaurar la paz en el Perú, puede ser fácilmente utilizado hoy en día, ¿no? Es decir, ella señala de que conoce cómo hacer para que en el Perú nuevamente haya paz, que si bien no es por violencia terrorista, sino violencia criminal. Y por último, Katy, hay quienes señalan el poder que tiene Keiko Fujimori y su partido, aunque no haya ganado estas elecciones, desde el Congreso, ¿no? Donde han destituido muchas veces a varios presidentes y eso ha generado mucha inestabilidad política. ¿Cómo se puede entender eso y si efectivamente se puede pensar en un poder por parte de ella y de su expresión política? Sin duda Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular han mostrado tener poder no solamente para sacar presidentes, sino también para mantenerlos. En el sentido de que los últimos dos, tres presidentes, estoy hablando de Boluarte, del actual presidente Balcázar
este, Igerí, perdón, es que son tantos que uno se confunde, pero bueno, en todo caso, de Gerí, Balcázar y Boluarte han sido en parte mantenidos por fuerza popular. Entonces, los presidentes caen y se mantienen en parte por la decisión de fuerza popular. Ahora, Keiko Fujimori tiene ese activo que te había mencionado previamente, que es muy atípico, que sus parlamentarios son disciplinados. Entonces, lo que dice Keiko se hace en el Congreso. Es algo que no todos pueden indicar. Es decir, a pesar de ser líderes en sus partidos, no necesariamente tienen esa disciplina tan fuerte como tiene Keiko Fujimori. Esto hace de que al tener representación en el Congreso puedas implementar leyes que lo favorecen, que te favorecen como partido o los intereses propios de la gente que está dentro de ese partido, y además tienes esta capacidad política de utilizar esta herramienta que es la incapacidad moral permanente para caer o amenazar constantemente a presidentes que no tienen mayoría. Entonces, este poder, esta capacidad de este partido político que es Fuerza Popular, hace de que Keiko Fujimori sea, sin duda alguna, una de las políticas más poderosas dentro del Perú. En su campaña, en la última, donde compitió con Pedro Castillo, bueno, ¿ves algún movimiento por parte de ella y de su estrategia de campaña para tratar de superar ese antifujimorismo que fue en algún sentido lo que no le permitió coronar? Digo, en esa última y en esta, ¿ves algo más todavía? ¿Ves como que hay pasitos? Digo, al estilo Le Pen con su padre, por ejemplo. ¿Qué sabes qué sucede? Lamentablemente, yo creo que una de las jugadas que está teniendo Keiko Fujimori, que lo ha estado mostrando desde las últimas elecciones, ha sido ese llamamiento de un supuesto fraude. Creo que es una de las herramientas que es más peligrosa en una democracia tan débil como la peruana, ya hablar de un pseudo fraude. En el periodo anterior, es decir, en las elecciones con Pedro Castillo, ya se había hablado ella de fraude, lo cual no se demostró. Organismos de observadores internacionales mostraron e indicaron fehacientemente de que no hubo fraude, pero se instauró la duda, especialmente en personas que rechazaban a Pedro Castillo y que en parte apoyaban a Keiko Fujimori. Si ves los comentarios de estas elecciones, ella también habla a veces de que van a cuidar el voto, de que hay que tener cuidado, hay que tener personeros. Entonces, crear esta duda es muy peligroso porque ahora los peruanos se están enfrentando a esta cédula gigante, tan compleja, tan nueva, porque se ha instalado la bicameralidad, lo cual va a generar mucha confusión. Yo creo que una de estas estrategias tan poco democráticas es hablar ya de un fraude que no ha sucedido. Y además en donde los porcentajes son tan pequeños y quienes puedan pasar a segunda vuelta va a ser, o sea, la competencia de quién puede pasar segunda vuelta va a ser muy reñida y con porcentajes muy pequeñitos que van a definir las próximas elecciones. Entonces, yo creo que esa estrategia ya es muy peligrosa para la frágil democracia. Y por otro lado, a ver, Keiko ha demostrado que se logra adaptarse bastante su discurso en torno al público, ¿no? Es decir, si bien ahora está hablando mucho Alberto Fujimori, puede pasar de que si es que ella descubre que existe un muy alto un antifujimorismo, eh, indique que hay algunos errores y trata de suavizar el discurso dependiendo de con quiénes se está enfrentando. Si bien el antifujimorismo es muy alto, eh, no necesariamente descarto de que vaya a perder otra vez. Depende mucho quién pueda pasar a segunda vuelta. Y la última que te hago, porque me saco un poquito de Keiko Fujimori, pero me parece interesante escuchar tu respuesta al respecto. ¿Puede suceder que tengamos nuevamente una suerte de outsider, una sorpresa, como fue en su momento Pedro Castillo, que representó, si se quiere, un Perú que no estaba tan medido, que era difícil llegar a esas opiniones?
Teniendo en cuenta que otra vez tenemos un escenario de mucha dispersión y de muchos candidatos, ¿qué pensás de eso? Me recuerdo que de Pedro Castillo muchas señales de televisión no tenían ni su foto. O sea, fue tan sorpresa que llegó a ese punto. Sí. A ver, no se descarta que pueda pasar un outsider, pero creo que a diferencia de las elecciones anteriores, existe una dispersión mucho mayor de candidatos. Ya ahora creo que muchos periodistas han intentado descubrir cuál es el nuevo outsider, han intentado desmantelar cada uno de las tendencias de crecimiento. Entonces, puede ser complejo o difícil de que pase un fenómeno como el de Pedro Castillo. Es decir, yo creo que ya se están identificando qué candidatos van subiendo poco a poco, pero esto no se descarta de que pueda ser una persona también antisistema, como el caso de Pedro Castillo. Y pienso que puede ser Sánchez, por ejemplo, quien está hablando de esa figura de que va a liberar a Pedro Castillo y, y claro, representa a un Perú que lamentablemente es poco oído y además por donde está geográficamente es también mucho más complicado recoger su información como personas que viven en urbes. Bueno, Katy, la verdad que buenísimo todo el análisis. Te agradezco un montón. Y ya cuando tengamos el artículo te lo paso, por supuesto. Claro, pues ya tienes mi número. Un abrazo. Un saludo grande. Hasta pronto. Chao.